vez. Estamos dentro, otro día más, eso es. Por fin, ¿eh? Mira que se lo pedí a los Reyes. Sí. Por fin vamos a hablar de fútbol. Oh, Bueno, Dios. mira, me pone nervioso este tema, he de confesar. Sí. Me pone tensa. Me encanta. Sí, porque Me además lo encanta. vamos a hablar desde un prisma distinto, yo creo. Tu visión, mi visión. Tú sabes más de esto, yo sé Sí. algo menos, pero sé bastante de la vida. Entonces, pues creo que es suficiente para tratar tremendo tema. Sí, al final, a ver, yo he sido aficionado al fútbol. Es verdad que muy de pequeño no, pero luego ya me aficioné en base a ver al Atlético con mi padre y puedo ahora tragarme un partido de la segunda división inglesa sin ningún problema. O No sea, me pasa, no me ocurre. un gran plan de domingo por la tarde. ¿De verdad me estáis diciendo? Southampton Barley y me lo trago increíblemente bien. O sea, es que me parece una pesadilla. Ocio y disfrute. Pero hoy no vamos a hablar del fútbol en general. No, Hoy vamos a hablar de si es posible la igualdad de género en el fútbol. que está Ahí muy está. caliente el tema. Que estamos todos Sí, con sí, este temita en auge. eso es. Y nada, vamos a hacer una pequeña introducción y pues nada, a partir de ahí empezaremos a hablar del tema. Dale, dale. Dicen que hoy en día, y más en este país, el fútbol es el opio para el pueblo. Es el debate de barra del bar que ocupa las portadas de los periódicos de nuestra nación, aunque no sean diarios deportivos. Ese deporte, que para una porción de la sociedad solamente significa ver a 11 deportistas detrás de un balón, pero que, sin embargo, para la otra parte, es decir, la gran mayoría de los hombres, es un cúmulo de emociones. Pero desde hace unos años, el fútbol femenino ha empezado a brillar con luz propia, y más si de repente cualquier niño o niña puede fijarse en futbolistas de la talla de Aitana Bonmatí o Alexia Putellas. Exacto, eso es, porque yo, por ejemplo, si hablo de mi propia experiencia, siendo totalmente realista, el fútbol femenino no lo he consumido mucho hasta este último año, Claro, que es cuando he empezado a verlo. claro, en base a todo lo que pasó, ya nos meteremos dentro en polémicas y cosas, eso se va a Eso hablar. es, eso se va a Que hablar. eso es lo que eso todo se el va a mundo quiere hablar. escuchar, ¿no? Sí, pero vamos a dar otra visión también. Pero vamos a dar otra visión, está Eso claro. es. Es lo justo, es lo necesario. Creo que al final las chicas han hecho cosas increíbles en estos últimos años y, joder, hay que estar muy orgulloso de ellas. Este país es muy afín al fútbol, o sea, Sí. la gente lo consume y es el tema de opinión y de habla Sí. a diario. Es el deporte por excelencia, además. Totalmente. Y es además Totalmente. un tema que creo que genera bastantes sensibilidades junto con la política o la religión. Hombre, por a ver, ejemplo. en los últimos años yo creo que ha estado más importada Mbappé que Pedro Sánchez. O sea, las Pues- cosas pues como fíjate. son. O sea, no hay más. Lo mismo nos da pistas de Claro. qué puede estar pasando. Eso es. Voy a hacer un pequeño apunte, porque nosotros a lo largo del capítulo vamos a estar hablando de fútbol masculino y fútbol femenino, para diferenciar cuando estamos hablando de una parte del fútbol o de la otra parte. Pero la realidad es que solo se acota la parte de femenino cuando se está hablando de un partido que se juega por mujeres, porque si se habla Sí. de fútbol en general, todo el mundo da por hecho que se está hablando de fútbol masculino. Obvio, Nosotros obvio. sí vamos a hacer esta distinción, pero sí que es O sea, verdad y es tú- importante que sepamos que no va a Al ocurrir, final que no ocurre eso. está el Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Barcelona femenino. O Efectivamente. sea, es así. Eso es, nos hace esa distinción. Claro. Entonces, eso a mí me hace preguntarte lo siguiente. Tú, como mujer que no consume el fútbol, Hmm. ¿crees que es posible la igualdad de género en el fútbol, en el deporte? Pues aquí lo primero que yo te podría decir es, yo me plantearía una pregunta anterior al deporte. ¿Es posible la igualdad de género a nivel global? Lo acotas. Y ya el fútbol es una pequeñísima parte de todo lo que es la igualdad la igualdad de género. Entonces, si ahora mismo la igualdad de género es algo relativamente utópico, pienso que en el fútbol mucho más. Claro, al final yo creo que el problema que se da hoy en día es que la gente que pide esta igualdad de género en el fútbol realmente no tiene ni puta idea del tema. O sea, por eso, desde mi punto de vista en el cual sé cómo funciona, vamos a intentar explicar el por qué se está dando esta desigualdad, analizando los puntos más básicos, como puede ser, dicho de la palabra ya, el fútbol base, Eso es. que es la formación de niños y niñas para ser futbolistas profesionales, y qué está pasando en el panorama nacional y por qué está cambiando tanto ahora con la aparición del fútbol femenino, que lleva ya bastante tiempo, porque lleva tiempo la liga femenina, pero es verdad
que ahora, pues bueno, Ahora están se ha entrando... visibilizado mucho Claro, más porque la han realidad. salido estrellas, pasó el Mundial y demás. Efectivamente. Entonces, bueno, pues entramos en materia. ¿Qué es el fútbol base? Pues el fútbol base es, como tú has dicho, em, que los niños o la gente más joven puede entrar a aprender el deporte y participar de las canteras de grandes equipos. Uno de los datos que tenemos más relevantes o que nosotros hemos encontrado más relevantes es precisamente el de la Masía. Uh-huh. La Masía es la cantera del Barça. Eso es. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que podríamos destacar aquí? Que la Masía se inauguró en 1979. Ahí fue cuando un niño pudo entrar a una cantera. ¿Cuándo ha sido una mujer? Y la Masía siempre se ha caracterizado por marcar la filosofía del Barça, además de compatibilizar los estudios de esos niños. O sea, al final es una residencia. Ellos iban a vivir allí y además les instruían en el fútbol, en el deporte, pero sin descuidar su futura vida laboral, sus estudios y demás, Eso porque es muy difícil llegar a ser futbolista profesional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En 1979 se inaugura, hasta el día de hoy han salido futbolistas de la talla de Andrés Iniesta, Pep Guardiola, Xavi Hernández, podríamos meter a Messi por ahí, o sea, han salido futbolistas muy buenos, pero la primera mujer que entra como residente es en 2015. Creo recordar que es Patri Guijarro, pero no estoy seguro. Pero claro. ¿Y cuál es la diferencia además? Que en el 2015 Patri entró para bachillerato ya. O sea, totalmente. Al igual que, por ejemplo, Iniesta entró cuando era un niño, cuando era muy, muy pequeño. Es que totalmente. Ahí ya hay un sesgo. O sea... Hay un sesgo, evidentemente, y una diferencia muy grande en tiempo, pero más aún también en cuándo empiezas a formar a un niño o a una niña. Claro, entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Pues la primera diferencia de la preparación física, técnica y táctica para el fútbol, que es un deporte que al final es un deporte de equipo en el cual si llegas a nivel profesional vas a jugar con jugadores de otros países, de otra constitución física, por supuesto, porque dependiendo del puesto es diferente, pero si esa formación se ha invertido solamente en el fútbol masculino, es mucho más factible que el fútbol femenino tenga efectivamente menos preparación táctica, menos preparación deportiva. Entonces, luego, las comparaciones son odiosas. No, es que ningún equipo de fútbol femenino ganaría uno masculino. Sí, ya lo sé. O sea, es que físicamente hay una diferencia brutal y táctica también. Pero claro, es que yo creo que ahí viene el error principal. El error principal es intentar equiparar o comparar la potencia que pueda haber en un equipo de fútbol masculino con la potencia que pueda haber en un equipo de fútbol femenino. Es que total. La igualdad no reside en que seamos igual a nivel físico, evidentemente somos distintos. Creo que la clave, y ya lo iremos desarrollando a lo largo del capítulo, creo que la clave es poder apreciar el fútbol femenino en sí, independientemente del fútbol masculino, y a lo mejor si empezamos a tener mucho más rodaje, como todo el rodaje que ha habido con el fútbol masculino, quizás podremos empezar a apreciar otras cuestiones que no son potencia, pero que a lo mejor es una estrategia muchísimo más desarrollada a la hora de jugar, o cuestiones más técnicas a la hora de jugar, pero separarlo y disfrutarlo en sí como un deporte y no con la comparación de es que nunca va a ser igual. Es que es eso, o sea, no les estamos haciendo ningún favor ni a un lado ni al otro. Claro que no. O sea, con las comparaciones. O sea, es imposible compararlo. Ahora bien, si no has visto jugar a Aitana o Alexia, que técnicamente son muy buenas, tampoco te ponga farruquito de que, no, claro, es que ninguno va a regatear como Mbappé, como tal, como cual. Es que a lo mejor esa no es la clave. Y luego también voy a lo mismo. Dada la trayectoria tan grande que ha habido de fútbol masculino, hemos podido tener la oportunidad de descubrir a futbolistas absolutamente excepcionales. No se ha dado aún todavía la posibilidad de ver a tantas jugadoras de fútbol que consideremos después, ostras, es que como juega esta tía no he visto nada. Y con la preparación, o sea, todos los que saben un poquito de fútbol han visto imágenes, vídeos de Di Stéfano y Luis Aragonés fumando en el banquillo. O sea, la preparación que había hace tantos años no tiene nada que ver con la que hay ahora, que está, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que te hace 2000 abdominales diarios. Claro. No tiene nada que ver. La evolución ha sido poco a poco y yo lo siento, pero estoy convencido, y esto es así, que futbolistas de otras épocas no llegarían ni a segunda división actualmente.
Porque por la calidad todo, y la exigencia todo, del deporte. las a enseñanzas día en de base a hoy. todo, eso es. Luego también es que yo creo que ya lo hemos hablado quizás en otros capítulos, es este tema de los discursos vagos, que muchas veces hay comentarios de este estilo de, ya ves que nunca va a ser igual de divertido o de atractivo el fútbol femenino versus el masculino. ¿Te has visto algún? Es que me gustaría preguntarle, ¿ha visto usted algún partido de fútbol femenino y lo ha podido ver con Claro. otra visión, no con un sesgo de género abismal? Ponte en esa posición a verlo, empieza a ver Totalmente, mucho fútbol femenino, totalmente. empieza a darle la visibilidad que requiere y entonces a lo mejor, evidentemente, no vas a conseguir, no vas a ver las mismas cosas que en el fútbol masculino. Es que ahí creo que no es donde tiene que residir la igualdad de género en un deporte en general. Y tiene que haber paciencia. O sea, Claro. hay tanta diferencia del nacimiento de una categoría con la otra y, a ver, o sea, lo podemos decir. O sea, cuando la liga nació, o sea, años 20 o así, fue justo antes de la guerra civil. A ver, esa época era mucho más machista. O sea, no iba a estar una mujer jugando al fútbol en el parque. O sea, eso es así. Entonces, claro, comparas con deportes más actuales que tienen 20 años de edad, 30, 40, como el Como el pádel, pádel, eso es. que todo el mundo se traga las dos categorías porque Eso es. hay auténticos y auténticas salvajes del deporte. O Eso sea, es. que claro, es que esto puede pasar en el fútbol, pero claro, va a requerir mucho más tiempo de adaptación y también de, pues eso, de que la gente se aficione, que esté en el tema. O sea, no pasa nada, pero hay calma. O sea, vamos a dar un poquito de calma. Y que sobre todo, ahora también lo vamos a hablar, yo creo que reside también la igualdad en dar las mismas oportunidades. Por ejemplo, en la gran mayoría de personas que ven un partido de fútbol, la gran mayoría son hombres y por tanto se sienten más representados si están viendo a un igual que si están Totalmente. viendo a una mujer jugar el fútbol. Entonces también todo es creo que todo cambio implica, como siempre, y como he dicho desde el principio del capítulo, un cambio social y educacional desde el inicio. Es una estructura, no podemos pretender una igualdad en el fútbol si no la tenemos en el resto. Pero es lo que te repito, o sea, lo que hay que conseguir es que esta gente tenga un poco más de paciencia. Eso es, o sea, 100%. evidentemente, el nivel de una portera de fútbol femenino, que físicamente puede saltar menos que un portero, mide 30 centímetros menos que un portero, no llega a la escuadra. No llega a la escuadra. O sea, no intentes ver que esa portera va a parar el mismo balón que pararía el Thibaut Courtois. Es imposible. O sea, pero, coño, paciencia. O sea, Claro, vamos a ir poco a poco, vamos a ver cómo se puede igualar la cosa y sobre todo, vamos a intentar echarles un cable porque ahora mismo no se está haciendo ningún favor. No. Y luego, por ejemplo, una de las claves, yo creo que más importantes en las que tenemos que bucear ahora es que el fútbol ya no es un deporte en sí, es un negocio. Es un negocio que tiene patrocinios, que tiene merchandising, que tiene mucha publicidad y que, claro, siempre se dice es que los jugadores de fútbol cobran una barbaridad, pues son barra basadas, son cifras millonarias, ya por supuesto, pero dado que esto es una industria y que es un negocio, es que eso lo generan. Esto al final es lo que decía un poco Kiko cuando le preguntaba al loco de la colina, ¿no? De que un poeta, un pintor, un músico no está cobrando, pero sin embargo 11 multimillonarios juegan al fútbol y pierden contra un equipo de segunda. Es que, a ver, esto es tan puntual que es un negocio y ya ha dejado de ser un deporte, porque ¿cuánto cobra un futbolista? Jude Bellingham. Llega al Madrid, pagan por él una millonada. Pero es que al día siguiente tiene 300 niños pidiéndole a sus padres el chándal y la camiseta del Madrid con su dorsal. Entonces, Florentino, sé que lo vas a recuperar, el dinero invertido, ¿sabes? Pero deja fichar al resto también. Que mira cómo está el Barça del Atleti. O sea, por favor, poquito de calma. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que yo creo que son claves en este tema de la igualdad, en el fútbol me refiero, ha sido muy sonado cuando Alexa Putellas dijo que quería cobrar, no sé si era lo mismo que Messi o lo mismo que Cristiano, que quería básicamente cobrar lo mismo que cobra ahora mismo un jugador de primera división en equipos similares, ¿no? O que simplemente juegan en la selección. Claro,
Yo sé que puede haber mucha gente que no esté de acuerdo, pero creo que esto que exige Alexa Putellas no es realista a día de hoy. Me explico. Si lo que tenemos que buscar es una igualdad de género en el fútbol, la igualdad salarial no es lo primero que se debe pretender igualar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una industria, de un negocio. Evidentemente, donde debe haber igualdad es en las oportunidades y en el rodaje, en la visibilidad que deben tener las jugadoras para poder llegar en algún momento, y esperemos más pronto que tarde, a cobrar esas mismas cantidades. Pero estamos hablando de un tema que es puro negocio y que para cobrar esa pasta la tienes que generar, y por desgracia y por la poca trayectoria que tiene el fútbol femenino a día de hoy, no se va a poder generar esa cantidad de dinero como para que cobren totalmente. tremendos millones. Suscribo todas tus palabras y de hecho, o sea, Megan Rapinoe cuando ganó el Mundial, la americana, Alexia se dijo esto, aunque no sé si, creo que se tergiversaron un poco las palabras, no estoy seguro de que fuese lo que dijo, pero sí es verdad que lo ha buscado la subida de salario en base a ser Balón de Oro como lo fue Messi. Y también Yolanda Díaz, que ha pedido la igualdad salarial. Yo lo siento, pero es así, es una puta fumada de porro tremenda. Sí. O sea, porque es así. Sí, es que no se mueve el dinero ni se genera lo mismo que genera un futbolista de talla mundial masculino. Hay que buscar los mecanismos para que puedan empezar a generar ese dinero y por tanto que se lo puedan dar. El primer paso es darle más visibilidad, es decir, y a esto me pasa, el Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando llega a partidos de Supercopa, eliminatorias, Copa, tal y cual, lo que hace es a los socios nos envía un correo y cuando el equipo femenino juega en el estadio, nos permite el llegar y solicitar una entrada gratis para acudir a verlas, sin ningún coste. ¿Por qué? Porque están promocionando el fútbol femenino de esa especie y me parece genial. O sea, es la manera de empezar a ir progresando esto. Que de momento no puedes tener ingresos en base a merchan, entradas, porque es incomparable. O sea, en el caso del Atlético de Madrid, cualquier jugador del fútbol femenino tiene que pasar muchísimos años, y no llegaría para igualar a las camisetas que vende Griezmann en un año. No, es así. Es que además es así. Lo que yo creo, una de las principales claves para poder conseguir esa igualdad salarial que ellas reclaman y que me parece totalmente justo que lo reclamen, lo que pasa es que creo que hay que bajar un poco los pies a la tierra y saber que, por desgracia, la movida no funciona así, es que el fútbol femenino sea deseable. Que nos apetezca verlo, que al igual que nos juntamos para ver una final de Champions con tus colegas y con unas cervezas, también te juntes para ver una final de Champions de fútbol femenino, si es que llegamos a ese punto, que ojalá sí. Pero eso es lo que tendría que pasar y a partir de ahí podríamos empezar después a hablar de igualar términos salariales. De hecho, a ver, o sea, las cosas se están haciendo bien porque ya que mencionas a Yolanda Díaz, te voy a dar un dato. Bueno, que me gustan a mí los datos. Y es, de todas las secciones del Barça, el Barça tiene secciones en todos los deportes. Balonmano, hockey y hierba, baloncesto, fútbol femenino, tal. Pues de todas las secciones del Barça, la única que cierra el año en positivo, la sección femenina de fútbol. Mira. ¿Vale? Mira. O sea, el resto, porque claro, a nivel de salarios pagan muchísimo a sus futbolistas, jugadores de baloncesto, ¿no? Se les va de madre, están en pérdidas todas. Ya. Todas. Entonces, también para que la gente sea consciente de que esto está pasando también. Eso es. ¿Vale? Entonces, a lo mejor están pidiendo no una igualdad salarial, pero sí, oye, tío, que soy la única sección que está en verde. A lo mejor necesito yo cobrar un poquito más de dinero, ¿sabes? Porque, claro, ahora llegan los hitos. El equipo del Barça femenino lleva 3 finales seguidas de Champions League. O sea, para los que no sean aficionados al fútbol, el Madrid ganó 3 seguidas y es algo que posiblemente no se repita en toda la historia. Es prácticamente imposible. Pues el equipo femenino llegó a 3, es verdad que la segunda la pierde, pero ganó 2 seguidas. Y ya, si nos remontamos a un tiempo más cercano, el Mundial del Verano. Bueno. Entremos ahí. Y no salgamos, porque no vamos a salir. ¡Qué movidas, eh! ¡Qué movidas! ¿Un piquito? Ay, por favor, eres un crack. Madre mía, señor Rubiales, es que usted es un cuadro que no se lo puedo ni contar yo, o sea... Sí, bueno, al final pues digamos que las chicas tuvieron que jugar un partido extra, ¿no?
O sea, Claro. que no pensaban que iban a O jugar. sea, cómo fue como el timeline de esta movida, ¿no? Sí. Ellas van, las ponen en la selección, Ujú. van a jugar el Juegan el mundial, Mundial. en condiciones, según cuentan ellas, que no tenían las mismas condiciones que tenían cuando se juega un mundial Ujú. masculino a nivel fisios, a nivel incluso pues hotel, todo, alimentación, preparación, preparación, todo. Terminan ganando Ujú. y pasa el tema del Pasa lo que piquito. pasa. Vale. O sea, ganas a Inglaterra 1-0. Encima los ingleses, que es como para... ¿No? Como se decían los Flandes, ¿no? Yo siempre meo mirando a Inglaterra. O sea, es que en este podcast ponemos a caer de un burro a mí todos me los da igual. países, ¿eh? A mí me da Lo igual. de España. A mí me da igual. Bueno, entonces pasa el piquito. Claro, pasa lo del piquito. Y se genera toda una euforia. Yo voy a alrededor de ser eso. sincero, ¿eh? Es el único partido que vi de la selección en el Mundial. Es verdad que Yo también también. era agosto. Me coincidía que yo estaba de vacaciones. De hecho, lo vi en el pueblo. Ujú. Y es verdad que la hora que lo echaban, porque no recuerdo muy bien si era Australia donde se celebraba. O sea, me acuerdo que el cambio horario era terrible porque se jugó a las 12 de la mañana al final. Sí, eso es. Entonces, yo me acuerdo de claro, estar en yo me Asturias acuerdo de viéndolo, verla sí. acabar casi comiendo. Y claro, llega el momento, entregan trofeos y antes de entregar el trofeo pasan todas las futbolistas por delante de la organización de la FIFA, que es la que organiza el Mundial, y está Luis Rubiales. Y pues pasa lo que pasa. Todos lo hemos visto, todos lo sabemos. Evidentemente fue escandaloso. Y yo aquí voy a querer echar un pequeño capote a Jenny. Yo me pongo en la piel y yo gano un mundial y yo no sé si soy consciente de lo que pasa en ese momento. Es que O sea, ella fue yo voy consciente, yo creo que borracho un de poco más felicidad. tarde. Yo voy borracho de felicidad. Me refiero, o sea, la gente que diga, no, es que luego se ha aprovechado, tal. Que acaba de ganar un mundial. Que por cierto, donde había fallado un penalti, para los que juguéis al fútbol, a lo mejor un poquito de presión tenía ella, ¿eh? Un poquitito. A ver, es que aquí creo que tengo un poco una unpopular opinion, ¿vale? Efectivamente, es una putada, hablando mal y pronto, que ellas hayan ganado un mundial y que de lo que más se haya hablado haya sido del piquito de Rubiales y de todas las aberraciones que Sí, hizo y Rubiales, todas las declaraciones, no solamente sí. en el piquito, porque ya había habido Claro, con o sea, antelación, a ver, una hablemos- tocada de huevos a la de la hablemos- reina, bueno, en fin, Bueno, cosas. no, y mucho más antes, Cosas. hablemos de las fechorías de Rubi antes por poner en contexto a la gente. Las o sea, fechorías de Rubi. No, es que así es como le llama a Piqué cuando le enviaba los audios. Se llevaron la Supercopa a Arabia, un país donde los derechos universales brillan por su ausencia. Aparte de eso, le han pillado gastándose dinero de la federación para irse a un viaje personal a Nueva York. Y aquí no pasa nada. O sea, este país, aquí no se denuncia Eso nada. es. Eso sí, hay gente que está jodida porque se le ha conseguido echar cuando ha pasado esto con el fútbol femenino. Y yo lo siento, me alegro mucho. Yo me porque alegro nos una han hecho un barbaridad. favor tremendo. Me alegro una barbaridad, pero ¿qué pasa? Que yo las escucho a ellas, sobre todo recién pasó todo, que ellas todo el rato reclamaban, y insisto, lo entiendo al 100%, que reclamasen la queja de, joder, es que hemos ganado un mundial y no se está hablando de que hemos ganado un mundial. Entonces yo aquí voy a un tema y es, por desgracia, no estamos en el punto en el que la selección de fútbol femenino gana un mundial y se vaya a hablar en todos los medios constantemente, vaya a haber una alegría y una felicidad colectiva como pasó cuando ganamos el mundial con la selección masculina. Un momento, ahí, hablando de la selección masculina, perdona que te corte. Ese mundial, yo no sé si os acordáis, Bueno. pero estuvo muy marcado por la polémica, por la relación que tenían Sara Carbonero y Casillas. Exacto. Y que por lo visto había un ambiente tóxico entre los porteros brutal. Se ganó el mundial y nadie lo recordará. Pero es que el problema, mensaje para toda la gente que no sea consciente, la prensa mediática de este país es una mierda. Es una puta mierda. Es muy en amarillista. mayúsculas y grande. O sea, les encanta la puta salsa. Es amarillista y es amarillista y sensacionalista. Claro. Pero ahora con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Sabiendo que eso es una mierda y sabiendo que el fútbol femenino no está en la misma situación que el fútbol masculino, ni lo va a estar hasta dentro de muchos años, la polémica vino bien
para que se visibilizase que era necesario una igualdad en el fútbol. Totalmente. Que nadie la estaba contemplando, o por lo menos no el vulgo estaba asumiendo que era necesaria esa igualdad. Totalmente. La polémica hizo que se empezase a visibilizar que ellas habían estado jugando un mundial en unas condiciones que no eran en las que estaban jugando ellos, que había pasado lo de Rubiales, que tienen que aguantar... El apoyo mundial que tuvo de todas las futbolistas, cómo se volcaron con ella. Exactamente, hasta ciertos futbolistas también se volcaron. No, hay una cosa. Ole vuestros cojones, porque no es santo de mi devoción, pero el único que dijo yo no voy a la selección hasta que pase esto fue Borja Iglesias. Ole ahí él, ¿sabes? Porque luego está mi amiguito, curiosamente juega en el Madrid, Dani Carvajal, defendiendo la presunción de inocencia. Tronco, que no tienes ni 2 dedos de frente, tío. O sea, de verdad. Encefalograma plano. Sí, más que nada porque No defender la presunción de inocencia cuando es algo que se ha visto, que lo hemos visto millones de espectadores, no sé, te deja un poco en mal lugar, ¿no? Pero es igual que los que aplaudían mientras Rubiales daba el discurso, que era como, tío, mínimo, en una posición en la que estáis, deberíais ser inteligentes como para no mostrar ni hacer ciertos gestos como aplaudir a un discurso, aunque por desgracia estés de acuerdo con él. O sea, eso yo creo que fue lo más bochornoso. Fue bochornoso. De todo, porque Rubiales es un puto personaje. Y ya lo sabíamos de antes de que pasara esto, por lo que te he contado, el historial que tenía. Sí. Ahora bien, es que ese acto es un acto oficial, en un auditorio, que la gente que aplaudió se defienda diciendo, no, es que yo estaba presionado, porque se levanta del lado y aplaude. Vale, la excusita barata no te la voy a comprar. No, lo que pasa que también, con todo esto que ha ocurrido, pasa siempre igual que se pone un tema en la mesa a debate y que además es tan polémico como lo que pasó con Rubiales. Insisto, sé que es un fastidio que no se hablase tanto de que ellas hubiesen ganado un mundial y que se hablase más de esta polémica. Creo que la polémica era necesaria. Era necesaria y además tuvo buenos resultados porque Rubiales se fue a la calle. Ahora bien, ¿qué pasa? No blanqueéis poniendo ahora una seleccionadora, o sea, porque las manzanas podridas siguen estando ahí. Entonces, ahora no empezáis a vender la selección como una selección tremendamente femenina y que juega a favor de las jugadoras, nunca mejor dicho, porque sabemos que no es real, que es un blanqueo por ejemplo, absoluto. Claro, el caso del que habla Paula es cuando echan a Rubiales. O sea, le impiden ejercer como presidente de la federación. Bilda, que era el seleccionador que gana el mundial con ellas, se pira. Estaba la relación totalmente rota durante el mundial también. Y meten a Montse Tomé. Que esto es lo mismo que dije con lo del gobierno. ¿Metes a una mujer? ¿Por qué? ¿Porque va a ser feminista? Bueno, no. Hay mujeres que no son feministas. Efectivamente. O sea, me refiero que a lo mejor esa tía ya formaba parte de la cúpula que ya estaba podrida, como tú bien has dicho. Y ellas han seguido haciendo su guerra. Que para mi gusto, por ejemplo, Aitana cuando se piró a mitad de un partido me parece equivocarse. Sí. Pero volvemos a lo mismo. No están dando su brazo a torcer y siguen peleando. Yo eso lo defiendo. O sea, te puedes equivocar como se equivocó Aitana en mi opinión, porque o no vas convocada con la selección o si vas, pero no decidas a mitad de un partido, yo me borro y me piro. Totalmente. Para eso quédate en casa descansando y fuera. Y yo... Que tiene que ser muy jodido, porque no sabemos lo que hay dentro. Exacto, es que pero yo creo, desde fuera claro, es lo que digo. Desde fuera tú lo que quieres es ver a un equipo de profesionales jugando a un deporte en el que además son los máster en ello. Totalmente. Eso es lo que tú quieres ver. Y entonces creo que también hay veces que la profesionalidad tiene que ir un poco por delante y las reivindicaciones tienen que ir después, que es precisamente lo que pasó en el Mundial. Ellas ganaron y después reivindicaron. Me parece estupendo. Y de hecho... Y creo que fue favorecedor la polémica. No, y de hecho lo que queda claro es que la piedra más gorda en el camino es la Federación Española de Fútbol. O sea, esto es así. O sea, la piedra más grande para que el fútbol femenino no esté evolucionando a un ritmo más alto es esto. Y es que hace nada se ha jugado la Supercopa de España masculina en Arabia, se ha emitido en abierto. Bueno, se ha emitido en Movistar. La Copa del Rey se ha emitido en abierto. Y la visibilidad es mucho mayor, yo lo entiendo también por qué. Sí, por el negocio, es un negocio, pero es que la Supercopa de España femenina... ¿Qué ha pasado? Se ha jugado hace una semana, se ha jugado en el campo del Leganés,
¿Algunos enterasteis? Las Por entradas prensa las o entradas por- las sacaron una semana antes. Una semana antes, con los partidos ya cerrados Eso desde es. la clasificación de la liga anterior. Eso es. Yo, de verdad, o sea, es que el primer problema que tienen las mujeres deportistas es la federación. Es Exacto. así. Que volvemos a lo mismo con lo que se ha iniciado este capítulo, que es, no podemos pretender una igualdad de género en el fútbol femenino o en cualquier otro deporte si ni siquiera la podemos tener a nivel social y vital Totalmente. y laboral y tener los mismos derechos. Totalmente. Yo creo que es el resumen. Sí, yo creo que al final, no lo hemos dicho al principio, yo lo digo ahora, es el podcast que jamás recomendaríamos ni siquiera a Paco, 60 años, en la barra del bar con un whiskazo en la mano, diciendo, no, que chuta más fuerte Cristiano. Ni tampoco a Jorge Vilda o a Luis Rubiales. O sea, porque es lo que hay. Y estos señores, que vean el fútbol femenino con otro prisma y disfruten de él y ya está. Eso es. Vale. Nada. ¡Mua! Chao. Chao.